Bueno, hermanos, doy gracias al Señor por este tiempo. Puedo estar aquí para compartir la palabra del Señor nuevamente. Les invito a estar atentos a la palabra del Señor. Sin duda, el Señor quiere compartir algo con su pueblo siempre. El mensaje del día de hoy, hermano, tiene por nombre, no necesariamente tiene que tener nombre siempre. Eso no hace ninguna diferencia. La diferencia va a ser que nosotros tengamos un corazón abierto a la palabra del Señor. Pero yo le puse por nombre dos diferencias entre Job y el cristiano. Yo hace como 15 días o por ahí compartí algo de eso el sábado por la mañana, pero el Señor ya me había inquietado que yo lo predicara, pero no aguanté, entonces compartí un poco en ese día. Y antes de antier estaba yo preocupado y le dije a mi esposa que me sentía un poquito angustiado porque no estaba bien seguro qué es lo que iba a predicar, porque tenía dos cosas para compartir y no sentía mucha paz, pero sí, el Señor confirmó su palabra en un solo día 3 veces, así que no me queda duda. Hablaremos de Job un poco. Estaba yo trabajando y como sigo batallando un poco con mi salud, le dije a mi esposa cuando llegué pues que no me sentía muy bien, de mi garganta y todo eso, mi boca, y que estaba preocupada por la predicación. Y mi esposa, sin saber lo que yo iba a compartir, me dijo: acuérdate de Job. Y yo iba a predicar de Job, pero en el día, en la radio Ministerio de Hebrón, el hermano había predicado acerca de Job. Y el día de ayer, en una de mis devocionales que escuchan por la mañana temprano, de Job otra vez, lo mismo, no exactamente el mismo versículo, pero cuando hablamos de Job, hermanos, es imposible no tomar en cuenta el sufrimiento y el mensaje que nos deja. La palabra es acerca de Job. Así es que yo puse dos diferencias entre Job y el cristiano. Ahora, no solamente hay dos diferencias, hay muchas. Una diferencia es abismal en la rectitud y la caminata de Job que en la de nosotros. Pero en el versículo donde yo quiero compartir, yo encontré dos, y quizás usted puede encontrar más. Usted puede escudriñar más y decir luego: no, aquí hay más de dos, el hermano está equivocado. Está bien, usted puede escudriñar luego en su casa y hacer su propio sermón. Amén. Entonces, hermanos, ¿a quién no le ha tocado estar una vez delante de un juez o delante de una corte judicial? En estos días, disculpe, tengo por aquí un vasito con agua porque me cuesta mucho con mi garganta. En estos días pasados, me salvé de estar en la corte, y la hermana Siria parece que también. Teníamos que, por algún motivo, estar ahí, y mandar una corta de estimación del caso. Gloria a Dios, que trataban de tener misericordia en estos días difíciles de que está pasando la gente. Entonces, gracias al Señor. Pero ¿a quién no le ha tocado estar delante de un juez para, bueno, enfrentar algún cargo o algo, ¿no? Usualmente en este lugar, en la corte judicial, uno de los motivos es por una citación, se cometió un delito, un accidente, una demanda, etcétera, etcétera. Pero también no solamente se le va a juzgar, se le va a juzgar al que está acusado, ¿verdad? Y está el fiscal, el que pone los cargos y dice se le acusa de tal cosa. Entonces, pero también el que es inocente, él va a defender su caso. Como pueda, va a usar todos sus medios para defender su caso y demostrar su inocencia. También vamos a una corte a hacer una petición para que se nos haga justicia por algo que se nos hicieron, por algo que se nos hizo injustamente. Nuestro Dios es un juez justo, que quiere ayudarnos en nuestros casos, los casos que tengamos pendientes, y con nuestras peticiones. No solamente
Bueno, dice la Biblia que Él es nuestro juez y es el juez de toda la tierra, y un día llegará el día en que todo el mundo será juzgado. Dice Eclesiastés que todo lo que salga de nuestra boca, las palabras, por esas palabras en el día del juicio se le juzgará por lo que haya hablado. Pero en el caso del cristiano, Dios quiere ayudarle en las cosas, no solamente que injusticias que se le hayan hecho, sino que también en sus necesidades que tenga, y en sus peticiones. En esta ocasión, como le digo, quiero hablar de Job y del sufrimiento. Y como le digo, es imposible predicar en el libro de Job sin tomar en cuenta todo el sufrimiento que él, bueno, para mí, no sé si a lo mejor los demás que tienen más experiencia, grandes predicadores pueden hacerlo, pero yo siempre, cuando he predicado, tomo en cuenta el sufrimiento de este siervo de Dios. Y en estos versículos que vamos a leer, él dijo de esta manera: él dijo, yo entraría a su presencia, o sea, a la presencia de Dios, y defendería de él mis caminos. Porque, bueno, luego lo vamos a ver, él era inocente. Mire, le voy a comenzar, nomás le voy a narrar un poquito para los que tienen poca experiencia en el libro de Job. Todos sabemos quién fue Job, no le iba a narrar, pero Job fue un hombre que vivió en tierra de Uz, dice la Biblia, en Job capítulo 1. Se dice que tierra de Uz era por allá, por el rumbo de la India. Y dice la Biblia en Job, si usted quiere ir ahí, pero solo voy a ir de pasada, no me voy a detener en ningún versículo. Dice Job capítulo 1, versículo 1, dice que hubo un varón en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Luego dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, o sea 10 en total. Amén. Era bendecido en ese aspecto. 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Pero como todos sabemos, del versículo 6 dice la Biblia que se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, pero también entre ellos venía Satanás. Y ese es el fiscal. Yo le llamo así, es el fiscal. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él es el acusador de nuestras almas. Usted no puede hacer nada porque luego le llega esa vocecita a su mente y dice: no sirves para nada, ya caíste nuevamente en pecado o hiciste eso. Dios no te va a decir no sirves para nada, pero si usted escucha una voz que le dice no tienes esperanza, estás haciéndolo todo mal, no sirves para nada, ese es el diablo, es el enemigo, es el fiscal que va delante del Señor a acusarlo y decirle: mira, tu hijo fue lo que hizo con Job. Fue delante de Dios y no le dijo nada de Job, sino que Dios, sabiendo lo que andaba haciendo el diablo, el enemigo, por la tierra, porque dijo que venía de rodear la tierra y andar por ella, ahora no andaba saludando a la gente, andaba viendo de qué los iba a acusar. El Señor le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, dice, varón recto y perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. No había otro como él, hermanos, en toda la tierra. El hermano que predicaba hace 2-3 días en el ministerio de Hebrón dijo: él era como el presidente de esa, y la mujer era como la primera dama de todo ese lugar. Eran los más reconocidos y los más rectos delante de Dios, respetados. Dice que cuando la gente caía, estaba de caída, le dice uno de sus amigos: ¿no levantabas tú al caído y fortalecía las rodillas paralizadas y todo eso? Se dice que él era una persona excelente, justa, y ayudaba a todo aquel que lo necesitaba. Bueno, él era recto y Dios le dijo: ¿no lo has considerado? Bueno, usted ya sabe la historia. Le dijo: bueno, porque tú le has bendecido y esto y el otro y le has dado de todo. Entonces el Señor le permitió que fuera tocado. Le dijo: puedes tocarlo, todas sus cosas, pero guarda su vida.
Y como ya sabemos, él le quitó todas sus pertenencias, todas sus asnas, todas sus 500 yuntas de bueyes, sus camellos, sus asnas, sus criados. Y por último, le quitó a sus 10 hijos. Solo con eso, no necesitaba quitar las pertenencias. Con quitarle un hijo, no necesitaba quitarle los 10. Más de uno de los que estamos aquí diríamos: ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto, Señor? Si yo soy cristiano, hasta predico, o hasta dirijo yo. Es más, yo hasta doy todo el diezmo y las ofrendas. Pero después de todo esto lo que pasó, dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice la Biblia, no pecó con sus labios. No pecó. Bueno, la historia continúa. Después llegó otra vez Satanás nuevamente, como la primera vez, y le dijo nuevamente: mira, ¿no has considerado a mi siervo Job, que a pesar de que tú me incitaste para que lo arruinara, no quiere decir que Dios era títere de Satanás, sino que había un motivo más excelso detrás de esa oportunidad que Dios le dio a Satanás? Que tú me incitaste para que lo arruinara sin causa. Le dijo: porque todavía tiene su salud, dijo Satanás. Porque le ha rodeado de bienes, porque era justo. El ser justo, hermanos, trae una bendición tras de sí enorme. Entonces había sido rodeado de bendición, según Satanás, y realmente era la verdad. Había un cerco y unos muros, como enseña el ministerio de Hebrón, de bendición. Y le dijo: pero piel por piel, le dijo Satanás, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, mas toca ahora su carne y verás si no blasfema en tu misma presencia. Entonces dice la Biblia que le dijo el Señor: ok, su vida está en tus manos, mas no toque, o sea, su salud, mas no toque su vida. No le puedes matar, no le puedes quitar la vida. Se fue. Y ahí donde dice piel por piel, todo lo que el hombre dará por su vida, es verdad. Cuando usted está bien enfermo y yo estamos bien enfermos, podemos gastar todo lo que tenemos, no nos va a importar, con tal de obtener nuestra salud. Si le dicen: usted está bien enfermo, y si le dicen, como lo hicimos algunos, tómese un jarabe de ajo con cebolla y miel y lo que sepa más horrible, pero que le digan: pero esto le va a sanar, usted se lo toma. Es lo que le estaba diciendo prácticamente Satanás, y es verdad. Hacemos cualquier cosa. Si le dicen: allá está un doctor que es carísimo y él tiene la medicina, pero con eso te vas a curar, usted no le va a importar gastar todo, sino usted se va a ir y va a buscar a ese doctor. Eso es lo que dice ese versículo. Bueno, la historia continúa. Después de unos días, en el capítulo 2, los amigos Elifaz, Bildad y Zofar, amigos de Job, que eran de las mismas lugares por allá, no sé qué tanta diferencia había de uno al otro, pero no había WhatsApp. Pero se pusieron de acuerdo, dice la Biblia, y fueron a verlo. Era su amigo. Fueron a verlo, dice, y 3 amigos, en el versículo 11 del capítulo 2, dice: 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita. Lo que sí, que Elifaz era de un pueblo que se llama Temán. Vinieron, se pusieron de acuerdo y vinieron a verlo. Y luego que oyeron de todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de sus lugares, lo que le había dicho, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Es decir, estaba irreconocible. Lo vieron, sabían que él era, pero no lo reconocieron. Dice: y lloraron a gritos cada uno de ellos, y rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Dice: así se sentaron por 7 días en la tierra con él. Y se dice que él estaba a las afueras de la ciudad, donde se tira la basura, donde estaba lo peor, fuera del pueblo. Ahí se sentaron con él por 7 días, y dice la Biblia, y no le hablaban ni una sola palabra, porque veían que su dolor era grande.
Y usted va a ir viendo, son muchos los detalles, pero no solamente algunos le voy a ir hablando. Del capítulo 3, él abrió su boca y dijo, capítulo 3, versículo 1, después de esto abrió Job su boca y maldijo el día que exclamó Job y dijo: perezca el día que yo nací y la noche que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, fe en las tinieblas y sombra de muerte repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso, o no ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Dice: oh, que fuera una noche solitaria, que no viniera canción alguna a ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas del día. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Bueno, y así continúa maldiciendo hasta que el capítulo 4, cuando 7 días sin hablarle a los amigos, hasta que después de este capítulo 4 empezó a maldecir todo un capítulo y a quejarse por lo que le estaba pasando. Y entonces sí, como dijo el hermano, los 3 amigos de Job se pusieron en guardia y dijeron: no puede ser que estés hablando así. Y entonces ellos empezaron, según ellos, a aconsejarlo y decirle: mira, realmente tú estás siendo castigado menos de lo que mereces, porque algún pecado grande has cometido. Y Job se empezó a defender y decir: yo no he hecho nada. Usted lo acaba de leer, lo acabamos de leer, el varón perfecto y recto delante, no había pecado en él. Pero los amigos de Job lo empezaron a decir pues que realmente tenía pecado. Dice el capítulo 4: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáramos hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, y al que tropezaba enderezaban tus pasos y tus palabras, y esforzabas las rodillas que caían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, qué inocente se ha perdido. Como decir, siempre cuando te iba bien, hacías todas estas cosas buenas, pero ahora que ya te viene un poquito de mal, entonces te empiezas a quejar. Dice en el capítulo 5, versículo 18, no, perdón, ese no es, es el 6, versículo 7. Las cosas que en mi alma no querían tocar son ahora mi alimento, refiriéndose a lo que él estaba pasando. En el versículo 21 del capítulo 6, Job pide pruebas de sus pecados. Y en el capítulo 7, versículo 5, dice: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, y mi piel hendida y abominable. Eso nos da idea de lo que estaba sufriendo. Mi carne está vestida de gusanos. De eso no hay ni que explicarle. O sea, él estaba completamente deshecho. Hay un versículo de Job que dice que solamente le había quedado la piel de sus dientes. Es decir, no la piel, sino las encías, el único que tenía bien. Su piel no tenía piel, estaba deshecho, estaba engusanado, los perros lambían sus heridas. Nadie lo quería, ni su esposa, ni sus familiares. Él dice: ni mis familiares me han abandonado, mi aliento le es desconocido a mi esposa, etcétera, etcétera. Y así continúa, hermanos, Job enseñando detalles de su sufrimiento. Prácticamente continúa hasta el capítulo 38, hermanos. Job y sus amigos, no peleando, sino sí, discutiendo del tema.
Dice Job en el versículo 16, en el capítulo 16, versículo 4, dice: también yo podría hablar como vosotros, o sea, como ellos, de las palabras que le estaban dando, según palabras de aliento, pero realmente no era así. Dice: también yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en mi lugar. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Y dice el versículo 8, dice: tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura. Él era un esqueleto, pero sin piel. Son muchos detalles que hay ahí, pero son algunos que yo estuve buscando. El versículo 16 dice: mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. El versículo 20 dice: disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. El versículo 13 del capítulo 17 dice: si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Y mire lo que dice el 14, dice: a la corrupción, o sea, la pudrición que él tenía en su piel, he dicho: mi padre eres tú, y a los gusanos, mi madre y mis hermanos. Con todos estos versículos que le he leído, lo que quiero que entendamos que su sufrimiento era grande. Creo yo que nadie más que nuestro Señor Jesucristo ha sufrido tanto como Job, pero ahí hay una enseñanza muy grande, hermano, no solamente de ser fuerte en el tiempo del sufrimiento, sino también representa una parte del sufrimiento del Señor. Dice: todos me han abandonado. Él estaba irreconocible, al igual que Jesús. También a Jesús le abandonaron. Hay unas sombras ahí, pero no es el tema. Ahora sí, vaya conmigo en el 13, capítulo 13, vamos a leer. Disculpe, estoy tomando algún tiempo para explicar esto y trataré de avanzar lo más pronto que se pueda. Me dice amén cuando llegue al 13, por favor. Dice el encabezado del capítulo 13, dice: Job se siente agraviado por sus amigos. Bueno, ya desde el 4 estaba agraviado. Dice así: he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. O sea, las cosas que le estaban enseñando según sus amigos. Versículo 2: como vosotros lo sabéis, lo sé yo. Yo no soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y quería razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, o sea, inventadores, inventan cosas, mentiras. Sois todos vosotros médicos nulos que nadie puede sanar. Y dice el versículo 5: ojalá callarais por completo, porque esto fuera sabiduría. Y ahí me quiero detener un poco. Él estaba cansado de que sus amigos solamente lo acusaran. ¿Ha oído usted alguna vez ese dicho que dice: calladito te ves más bonito? ¿Sí? Eso es lo que le estaba diciendo Job a sus amigos. En el capítulo 5, versículo 5 dice: ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Realmente no era sabiduría lo que ellos estaban hablando. Y al final del libro, Dios mismo lo comprueba. Dice: porque ustedes no hablaron lo recto, como mi siervo Job. Y como dijo aquel hermano, dice: a veces podemos tomar versículos que hablaron sus amigos en contra de Job y hasta los podemos usar en contra de otro hermano, porque parecieran que sí. Y sí, algunos sí tienen concordancia con el libro de los Salmos, pero no para acusar a otro hermano que está caído. No debería de ser. O sea, cuando vemos que cayó un hermano, no deberíamos de acabarlo, de destruir. El versículo 6 dice: oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Haréis por él engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Sería bueno que él los escudriñase, o se los examinase y los viera, pues, si había pecado en ellos. Sería bueno que él los escudriñase. ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Él les reprochará de seguro.
Si solapadamente hacéis acepción de personas, de cierto su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Es decir, no había cimiento firme en sus palabras. El versículo 13 es lo que vamos a hablar. Dice: escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomará mi vida en mi mano? Versículo 15, el más importante de este día. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. No importa, hermanos, lo que estemos pasando, llegará el tiempo donde nos vamos a desesperar, sin duda alguna. Pero para comenzar allí, Job nos da una lección tremenda. Nadie ha sufrido, bueno, seguramente hay gente que ha sufrido tanto como Job, pero no creo exactamente como él. Solamente con los hijos, hermanos, era suficiente. Las riquezas materiales, eso no importa cuando su familia está saludable. Lo demás no importa. ¿Quién no se iba a quejar, hermanos? ¿Quién en este mundo no se iba a quejar con todo lo que Job estaba pasando? Pero él, con estas palabras, prácticamente decía: yo sé que él puede quitarme la vida y puede dejarme así como estoy si quiere. Él es Dios. Pero aunque él me matare, aunque él me decida que yo quede así para siempre, en él esperaré. No importa lo que esté sufriendo. Y ese es parte del tema de hoy. Primero que nada, hermanos, vemos que Job reconoce su angustia, o sea, su sufrimiento, pero que Dios era el único que podía ayudarle en el sufrimiento que él estaba pasando. Él sabía que no había cometido ningún pecado de lo que estaba, o sea, para merecer lo que él estaba pasando, mas sin embargo, sabía que él era su única esperanza. ¿Sabemos que Dios es nuestra única esperanza, hermanos? No hay otro camino. ¿O sí? ¿Alguien sabe otro camino? Hay muchos caminos, pero dice la Biblia que llevan a la muerte. Hay caminos que al hombre parecen rectos. Sí, van recto, pero no ve que al final, como está tan recto, no ve que al final está el precipicio. Pero Dios sí es el único camino. En algunas versiones, hermanos, yo siempre cuando me toca compartir, muchas versiones checo. En algunas versiones dice de esta manera: entraré en su presencia y me jugaré el todo por el todo. Al fin ya no tengo ninguna esperanza, me arriesgaré, pase lo que pase. Eso lo dice algunas versiones, y yo no estoy recomendando ninguna versión, pero escudriñando de esta manera podemos entender más claro qué es lo que Job estaba queriendo decir. Job sabía que Dios era santo, era poderoso para dejarlo como él estaba. En el versículo 14 decía que Dios era Dios misericordioso y él atendería su caso, porque dice: y él mismo será mi salvación. Después de que ese es en el 16. Después de que en el 15 dice que aunque él lo matara, en él esperaré, él confiesa en el 16, dice: y él mismo será mi salvación. ¿Por qué? Porque no entrará en su presencia el impío. Él sabía que en él no había pecado para recibir lo que estaba recibiendo. Él podía decir: tiene toda la autoridad para matarme, como le dije hace rato, o para dejarlo así para siempre, o quitarle la vida y mandarlo aún al Seol, como dice la Biblia. Pero él sabía que él era su única esperanza. Él dice: aunque él me matare, en él esperaré. Ahora, alguien dirá: ¿y dónde están las diferencias entre el cristiano y el? Solo dos vamos a hablar el día de hoy. Diferencia número 1. Hay una diferencia, hermanos, entre la justicia de Job y la justicia del cristiano, pero es el mismo Dios. Amén.
Es el mismo Dios, hay que quedar claro en eso. Es el mismo Dios, simplemente que la justicia era diferente. Él atiende al necesitado y dice la Biblia que Él nunca dejará para siempre al caído y que atenderá al menesteroso que a Él clamare. Amén. Que atenderá al menesteroso. El menesteroso, como he dicho en otras veces, es la parte más baja. O sea, que está tan necesitado que no hay nada que pueda ayudarlo, que él ya buscó por todas partes en el mundo y no hay cómo encontrar ayuda. Ese es ser menesteroso. Dice la Biblia que Él no dejará al menesteroso caído, sino que Él le ayudará. Ya vimos que en el capítulo 1, versículo 1, que Él era recto, perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Para comenzar, hermanos, desde ahí hay una diferencia abismal entre Job y la mayoría del cristiano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermanos, no había salvación por fe. No habría justificación por fe. Amén. En ese tiempo era por las obras que hacíamos. Dios dejó sus leyes y dijo: no matarás, no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro. Tenía que ser justo. O sea, si hacía todo eso y era muy justo y temeroso de Dios y se apartaba del mal, era justificado y prácticamente era salvo. Desde ahí vemos una gran diferencia. ¿Por qué? Porque Él sí era perfecto en todos sus caminos. Si ahorita fuéramos salvos, hermanos, por obras, si el cristiano fuera a ser salvo por obras, estaríamos la mayoría perdidos. Pues esa es una diferencia. La justificación que Job tenía, él confiaba que entrando a la presencia del Señor sería justificado por su caminata. Amén. Una caminata limpia, una caminata recta, perfecto y recto. O sea, no solamente a la hora de decir perfecto, ya es perfecto. Pero cuando dice recto, temeroso de Dios y apartado del mal, completa prácticamente que no había en él pecado, no había nada. Bueno, ahora nosotros podemos ir delante del Señor también a presentar nuestros casos, como hizo Job. Pero nosotros, como los cristianos, o sea, nosotros los cristianos somos justificados por medio de la fe, por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz. O sea, Él murió en la cruz por nosotros y somos justificados por fe en su sacrificio, en su muerte. Dice Romanos capítulo 5, no le voy a esperar, discúlpeme, pero quiero avanzar. Si quiere ir apuntando, Romanos 5:1, versículo 3, dice: justificados pues por la fe, o sea, por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada a esta gracia, o a esta fe, perdón, por la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, como lo que estaba pasando Job, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia. Somos justificados por fe. Ya no tenemos, si tuviéramos que ser perfectos y rectos como Job, no podríamos ir delante de Dios. ¿Por qué? Porque no somos, o sea, no nos acercamos ni de cerca a la vida de Job. Ahora, si fuéramos justificados por obras, no podríamos entrar delante del Señor, porque ¿con qué cara podríamos ir delante del Señor? Si estaríamos sucios, no tendríamos esperanza. Pero ahora somos justificados por fe. No quiere decir que es una licencia para pecar y hacer el mal. Dios sigue siendo el mismo y sigue exigiendo y pidiendo santidad para su pueblo. Vosotros me seréis un pueblo santo, dice la Biblia, y apartado del mal, un pueblo separado. Es un mismo Dios, pero revelaciones diferentes, un nuevo pacto, ¿sí? Pacto diferente, el pacto de Jesucristo en su sangre, donde encontramos la salvación. Una cosa sigue siendo segura: Él pide santidad, y dice la Biblia que sin santidad
nadie verá al Señor. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se habla de Jesucristo. Pide santidad, pero primero pide que nos arrepintamos. Antes, en los tiempos de esa ignorancia, podías ser salvo por obras y esforzarte, como lo hacía Job, y ser un hombre perfecto. Dice la Biblia que él se levantaba todos los días bien de mañana y hacía holocaustos por cada uno de sus hijos. Dice: quizá habrán pecado para que Dios les perdone, pero ya no es así. Entonces ahora Dios pide que cada hombre en todo lugar se arrepienta y viva en santidad, porque un día habrá un juicio, dice ahí, por la muerte de aquel varón, dice, el cual Dios le levantó de los muertos. Ahora dice, otra vez leemos el 13, dice: escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Hay una versión que dice: ahora cállense ustedes, porque yo voy a hablar, y después que me venga lo que venga. Y el 14 dice: ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mis manos? Es decir, ¿por qué yo me arriesgaría? ¿Por qué tomaría mi vida en mis manos y me arriesgaría a que me matara? Él estaba seguro que no se iba a arriesgar, no que no se iba a arriesgar, sino que estaba seguro de lo que él era, de lo que él hacía, de su caminata. Ahora, Job se arriesgó, como dice ahí. Él dijo: si quiere dejarme así, está bien. Aunque él me mate, en él esperaré. Él se arriesgó. Amén. Con tal de presentar su caso a Dios. Con tal de presentar su caso a Dios. Y más al rato vemos cómo lo aplicamos en el cristiano. En 2 de Samuel, no voy a ir allí, solo se lo voy a resumir así en la mente. En 2 de Samuel 6, 1 al 23, David se arriesga a llevar el arca de Dios y llevarla nuevamente a Jerusalén, porque había sido tomada. Y la iban a mover del lugar, y dice la Biblia que hicieron un carro nuevo, pusieron los bueyes para jalarlo y llevaban el arca de Dios. Y iba Usa. No USA como United States, no, USA con Z. Iban, y seguramente no era un camino pavimentado como los que hay ahorita, o así como aquí parejito. Dice la Biblia que iba la carreta, el carro, dice la Biblia, era una carreta jalado con una yunta de bueyes. Y dice que como el camino, no dice que el camino era regular, pero así era. Entonces era el camino algo irregular. Tropezaron los bueyes. ¿Y por qué va a tropezar? O sea, por gusto, no, es que estaba disparejo, estaba mal el camino. Entonces se sacudió seguramente el arca y se iba a caer. Entonces Usa metió la mano para sostenerle, para que no se cayera. Hablando humanamente, ¿estaba bien o estaba mal? Estaba bien, estaba tratando, pero no, eso nos enseña. Dios, dice la Biblia, que se encendió en ira y lo mató. Para nosotros decir, qué injusticia. Pero mucha gente en la Biblia murió, hermanos, y eso, de ahí deberíamos de aprender. O sea, esas muertes que no deberían de ser en vano. No era el orden que Dios había dejado para hacer esas cosas. Entonces él no debería de tocarlo. Y dice la Biblia que Dios se encendió en ira y lo mató. Entonces dice la Biblia que el rey David se acongojó mucho, se puso muy triste. Amén. Se puso muy triste por lo que le había pasado a Usa,
Y dijo: Dios, ahora ¿cómo llevaré? ¿Cómo regresaré el arca a Jerusalén? Y se la dio a alguien más para que se la llevaran a su casa. Primero probó. Se me fue el nombre, no me acuerdo. Pero esa casa empezó a ser prosperada cuando llegó el arca de Dios a la casa de ese hombre, de ese varón, un varón justo. O sea, claro, un varón justo. Empezó a ser prosperada y David dijo: entonces Dios sí quiere que la regresemos. Entonces David también se arriesgó. ¿Por qué le digo que se arriesgó? Porque el arca simbolizaba la gloria misma, la Shekinah de Dios, la misma presencia de Dios. Y David no podía vivir sin la presencia de Dios. Él quería que la presencia, la gloria del mismo Dios de Israel estuviera en su casa, o en el templo, en la casa de Dios. Y dijo: ok, entonces quiere decir que Dios sí quiere. Seguramente consultó a Dios en oración y todo eso. Y la tomó nuevamente y la llevó y fue de bendición, dice la Biblia. Bueno, se arriesgó también como lo hizo Job. Ahora, hermanos, la diferencia número 2, diferencia entre Job y el cristiano. No tenemos que tener miedo para entrar en su presencia, ni decir: me arriesgaré el todo por el todo, y aunque aquí caiga, aunque el Señor me mate. Dios sabía que sí Dios podía hacerlo. Él conocía a Dios. Él no lo conocía como nosotros. Él lo conocía bien. Él sabía quién era Dios. No tenemos que tener miedo para entrar delante de la presencia del Señor, sino dice la Biblia que entremos en su presencia con gozo, y de hecho dice con acción de gracias, dependiendo la situación, para qué va a entrar delante de su presencia. Una cosa es segura: la única esperanza, hermanos, para nosotros es Dios. Yo no sé si algún día alguien va a ver este video, pero para los hermanos que un día lleguen a ver este video, el Señor es la única esperanza, y fuera de Él no hay otro camino. Aunque la gente diga, cuando usted le dice a la gente inconversa, impía, Jesucristo es el único camino, la gente dice: ¿cómo puede ser? Porque desconocen las Escrituras. Pero Él es el único camino. Hermano que me escuchas, Jesucristo es el único camino. Él no es un juez injusto. En Lucas capítulo 18, versículo 17, dice la Biblia que había un juez injusto. ¿Se acuerda? Los que conocen, yo lo iba a leer, pero ya vamos avanzados. Lo dejo de tarea para los que no lo saben. Dice la Biblia ahí en Lucas 18 que había un juez injusto, que ni temía a Dios ni al hombre, ni respetaba a hombre. Pero dice la Biblia que llegó una viuda a presentarle una petición, y iba constantemente a presentarle la petición. Un juez injusto. Y no le hacía caso, pero de tanto, dijo el juez injusto: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto por ningún hombre, le haré justicia a esta mujer, para que así me deje de molestar. Prácticamente lo que dijo. Y era injusto. Y dijo: y le haré justicia. Es una parábola que el Señor Jesús está narrando. Dice: ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará justicia a sus escogidos, a su pueblo, a los que le aman? De hecho, dice la Biblia, de antemano les digo que no tardará, y les atenderá y les hará justicia a su pueblo, aquel que entra delante de su presencia a presentarle su caso, a presentarle su petición delante del Señor con gozo. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le esperan, o de los que le buscan.
Hermano, lo único que pide Dios, o lo que Dios pide, no es que digamos, pues me arriesgaré, pase lo que me pase, aunque me mate, como dice, si quiere que me mate, dicen algunas, así dicen algunas versiones. No tenemos que decir eso. Lo único que Él demanda es que nos acerquemos a Él con fe, humillados, y que esperemos en Él. Porque Él dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Acercarnos con fe delante del juez justo. Él no es un juez injusto. A presentarle nuestro caso y que se nos haga justicia, se nos haga misericordia. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque, o sea, aquel que va delante del Señor, crea que le hay, o sea, que existe. O sea, ¿para qué voy yo delante del Señor si me acerco delante de Él y realmente ni lo creo? Solamente por puro gusto voy y bueno, está como aquel que nos contó un hermano, aquel hombre que se le ponchó su llanta en el camino, ¿se acuerda? No sé si alguno lo han escuchado. Se le ponchó su llanta en el camino y no traía llanta extra, y dijo, allá están unas luces, iré a pedir una para que me ayuden a cambiar la llanta. Y fue por el camino, iba caminando, y cuando iba caminando dice, pero si dice que no me la presta, pero de todos modos voy a ir, dice. Y se iba acercando, pero qué tal si no tiene nada, y pues con qué me va a ayudar, pero como quiera voy a ir. Ya cuando iba llegando por completo cerca de la casa, ¿y qué tal si se enoja conmigo? Pero quién a lo mejor y sí tiene y me la puede prestar y me va a ayudar. Ya cuando llegó y tocó la puerta y abrió el dueño de la casa, si quieres no me preste nada, calcado que ni la necesito. Entonces, ¿para qué iba? Así como este versículo, hermano. ¿Para qué vamos a ir delante del Señor si no creemos que le hay? Si no creemos que Él existe. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, con fe. Cuando está enfermo la persona, realmente a veces ya ni fe tiene, pero es necesario creer que le hay. Dice, y que es galardonador de los que le esperan y de los que le buscan. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestro juez, a nuestro Dios? En Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, para una ayuda a tiempo, o sea, justamente cuando yo la necesito. Acerquémonos pues al trono. ¿De qué le habla el trono? Del juez, del Rey de Reyes y Señor de Señores. De eso habla el trono, dice la Biblia. Y en Apocalipsis vi a un anciano de días sentado en el trono, y los libros fueron abiertos, y se comenzó a juzgar a la gente por las cosas que estaban escritas en los libros. Amén. Entonces aquí nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, donde está el juez sentado en el trono, pero también donde hay gracia, donde hay misericordia. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, o para hallar gracia y misericordia a tiempo, en otras palabras. Amén. Voy a terminar. El Salmo 51:17 dice de la siguiente manera. Salmo 51:17, el famoso Salmo 51, muy hermoso por cierto, donde el rey David se lamenta de su pecado y pide un corazón nuevo. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado, humilde,
necesitado. Como le digo y testifiqué una parte, cuando estábamos enfermos del COVID, llegó un tiempo donde cuando yo oraba ya no eran palabras, sino eran gemidos, porque yo ya no podía hablar y solamente gemía delante del Señor, y aunque quería hablar no me salía nada, porque yo estaba derramando mi alma delante del Señor. Y como dijo un siervo muy amado de Dios, llegó el tiempo donde se me sentía yo tan humillado, y el Señor me hizo ver mi pecado y me sentía tan arrepentido. Había hecho mal trabajo con mi familia, no quiero decir que lo estoy haciendo también ahora. Había hecho muchas cosas mal que quizá ni se notan, porque pues a veces uno ni los ve, pero el Señor me había hecho verlos. Entonces yo ya no hablaba con palabras, sino gemía por la humillación, y no podía hablar aunque quería. Y llegó el tiempo que no pude ya ni siquiera de rodillas, sino como dijo a un siervo muy amado, fui de pecho en el piso con mis manos extendidas. El Espíritu me llevó, yo no lo hice, yo me fui de cara contra el piso y extendí mis manos y clamando misericordia a Dios, y más que nada no por la salud, sino arrepentido por lo que yo creía que había hecho mal y lo que el Espíritu Santo me había revelado. Ese era un corazón contrito y humillado. Ojalá que yo siempre tuviera eso en mi vida, y ojalá que como cristianos, hermanos, siempre tengamos un corazón así, contrito y humillado. ¿Por qué? Porque al corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Podemos ir delante del trono de Dios de la gracia. Dos diferencias. Job sabía que podía matarle el Señor y dejarlo así para siempre. Dijo, sin embargo, me arriesgaré con tal de presentar mi causa delante del Señor, y dice, yo sé que seré justificado por su caminata. Nosotros justificados por fe en Cristo. Él se arriesgó, dio el todo por el todo, como dice. Nosotros no tenemos que hacer eso, sino entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Si quiere, hermanos, presentarle su caso al Señor, hoy es el día. Sea enfermedad, dolencia, yo no conozco a nadie, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas físicos, económicos, no sé yo, pero hoy en día puede ir delante del trono de la gracia, delante del juez, como Job. Aunque esté pasando lo que esté pasando, espere en Él, no importa lo que pase. Él es el único camino al Padre y la única solución a nuestras vidas llena de sinsabores y desdichas. ¿Está cansado de llevar esas cargas? Presénteselas al Señor ese día. A los que miraron este video o que mirarán alguna vez este video, yo le digo, Él no es un juez injusto como pensó Job. Él está esperando a que le entregues tu corazón y tu vida para que Él te guíe y sea el Dios y tu Dios prácticamente y tu Señor. A veces solo queremos que sea nuestro Dios y nos bendiga y nuestro Salvador, pero es necesario que Él sea nuestro Señor, es decir, ceder nuestro lugar para que Él tome el lugar en su corazón y Él nos dirige, y a nosotros no dirijamos nuestro propio camino. Y como Job, Él quiere ayudarnos con nuestras enfermedades, dolencias y todo lo que le mencioné ahorita. No tenemos nada que perder, como dijo Job. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Él es el único camino. Si usted va en un precipicio, escuche bien, con eso termino. Si usted va en un precipicio, en nuestros pueblos se da mucho en las partes montañosas que hay puentes colgantes o hay caminitos. En China yo he mirado mucho en documentales que usted va así,
Acá está la pared y ahí está el voladero. Es el único camino. No hay otro camino para pasar. Si ese es el único camino y usted se aferra a pasar por otro lugar, nunca llegará del otro lado. Si hay un puente para pasar y es muy angosto, donde usted solamente cabe y sus cosas del mundo no caben y su carga no cabe, por ahí tiene que pasar a la fuerza. No hay otro camino, hermanos. En estos días difíciles y la gente se queda en casa y ya no quiere asistir, no busque otro camino, porque no lo hay y no lo va a encontrar. No voltee para ver si hay para allá, no voltee a ver si hay otro camino para allá, porque no lo va a encontrar. Le digo a mi esposa, no tenemos ni para dónde hacernos, sino simplemente caminar. Como dice la Biblia, poner nuestra mirada en Jesucristo, la meta, nuestro camino, la de nuestra caminata. Bueno, hermanos, pues sigamos adelante. Le pido al pastor que pase para que tome lugar y si usted quiere presentarle su caso al Señor, hoy es el día. Amén. Dios les bendiga.